Bienvenido. El desagrama que nos ocupa hoy, el número 7, el ejército. Siempre debemos tener en cuenta el orden secuencial porque también desde la perspectiva oracular ya nos está hablando. Bien, decíamos, en el orden de la secuencia está ubicado entre el conflicto de intereses opuestos y el arquetipo de la solidaridad humana. El ejército, la estructura oracular, está constituida por el hexagrama de la Tierra, en cuyo interior alberga al ejército Kan, el peligro, el agua concretamente, el hexagrama Kan. Dice el texto oracular por medio del rey Wen, el noble, en virtud de su magnanimidad para con el pueblo, acrecienta sus multitudes. Así el agua en el interior es nutrida por la generosidad de la tierra que la alberga en su seno. En épocas de paz, ese Kan peligro representa a las multitudes del pueblo y en virtud de esa magnanimidad para con el pueblo, en caso de crisis, como representa este hexagrama concretamente, está en disposición de aceptar el sacrificio de su disciplina en función de la necesidad para la que lo demanda el Estado que lo alberga. El hexagrama nuclear que también debemos tener en cuenta es el 24, la base del carácter, una única línea yang, pero que representa el sustento, la base de sustento de todo el carácter, y que al estar representada por Chen, el hijo mayor, que también significa el pisar y extender el tender, a lo largo de toda la estructura, pues el principio de sustentación que ha de ponerse en movimiento. Chen en el interior, la base de sustento del carácter. Yendo a las expresiones oraculares que indican estos hexagramas para el consulta, este hexagrama, bueno, he hablado en plural, refiriéndome al orden de la secuencia y naturalmente al nuclear. El conjunto de deducciones extraíbles para la orientación del consultante que ha obtenido el hexagrama número 7, en su expresión literaria, la expresión que debemos a Rey Wen, la expresión que nosotros tomamos como base, dice que la perseverancia, en virtud de la perseverancia, éxito y la necesidad de un hombre fuerte. Bien, la necesidad del hombre fuerte está representada por esa segunda línea. La necesidad de la fuerza y de la rectitud se basan obviamente en alguien con la sabiduría suficiente como para abordar el problema que tenemos enfrente. En el caso del ejército, la línea segunda representa a un general que en medio de la multitud y en perfecta conexión con ellos va haciendo primero el análisis objetivo de la necesidad en cuestión, en el conocimiento de los recursos de que dispone. Otro de los ejemplos, otro de los paradigmas que representa parte del ejército en lo colectivo es en lo personal, corporal, el sistema inmune, en función de la virtud con la que cuidamos y la generosidad con que cuidamos el cuerpo, nuestro sistema inmune, como el general,
dispone de sabios recursos, en un caso por la naturaleza, en otro caso por el estudio pertinente de la experiencia universal, en el caso del general y específicamente para las cuestiones de carácter bélico, recurriendo, sabiendo, conociendo aquellos recursos de que puede disponer en un momento dado y analizando objetivamente la causa que produce la crisis, las articula conforme al orden de necesidades estratégicamente y disciplina a la multitud a la que ha comunicado y con la que empatiza en función de la exposición del estado de crisis y de la necesidad de medidas especiales, aúna todo en un bloque conforme a esa necesidad concreta o esa orden de necesidades, con un plan estratégico por etapas y de manera absolutamente disciplinada en cuanto a la sabiduría y al hombre fuerte o a la persona fuerte, que en el caso de la consulta oracular se supone que debe autoinvestirse para poder llevar a cabo exitosamente la intervención o intervenciones medio de la perseverancia para llevar a buen término esta situación, esta acometida que de alguna manera implica riesgo y que describe una intervención en un estado excepcional, excepcionalmente crítico. La generosidad, la magnanimidad para con las multitudes alcanza extensión en el ámbito del desarrollo de la acción bélica o de la acción disciplinada, para que en el ardor de la batalla, en el supuesto completo de que fuese un acontecimiento bélico, no se cometan desórdenes, no se acometan actos indebidos contra la humanidad. De este contexto debe sacar el consultante las directrices, el conocimiento y la actitud disciplinada de perseverancia y de sentido de justicia en todo momento para llevar a cabo venturosamente la reconversión de ese estado que puntualmente lo pone en crisis, ya sea en el orden espiritual, material, o en el caso del sistema inmune, en el orden de una enfermedad contraída por bacterias o por traumatismo debido a cualquier otra circunstancia de carácter infeccioso o de circunstancias externas. Cuando en otra ocasión la respuesta oracular con el mismo arquetipo muestra una mutación en la primera línea, aludo con esto brevemente o sesgadamente al orden estructural, primera línea, ejército, advierte el duque de Zhou es quien toma la palabra trascendente del oráculo, de la linterna de los dioses, y advierte que si un ejército ya en principio no parte en orden, lo amenaza la desventura. Entonces, para esta primera línea, yo suelo decir que todos los encartados en la cuestión van al cuartel, y en el cuartel, estudiando sobre el panel, la circunstancia, el orden de circunstancias, la repartición de posiciones y el orden también de intervenciones y medidas y efectos. Cuando muta esta primera línea, lleva el complementario, que es el acercamiento. Desagrama número 19. Dos líneas yang que están creciendo en el contexto y que implican
un acercamiento al objetivo, para inspeccionar de cerca, cuidadosamente, cuáles son las medidas, cuáles son las nociones, cuáles son las posibilidades y de qué recursos estamos y a quienes debemos obediencia inmediata, acercamiento de inspección de lo inmediato y concreto con minuciosidad, pero también con capacidad de visión a largo alcance. Porque el hexagrama 19 previene de que en el desarrollo de la acción, cualquiera que sea la acción, el 19 obviamente contextualmente habla en abstracto, en este caso debemos retraerlo al contexto de nuestra intervención, pero como digo, en abstracto, cuando se empieza una acción, que ahora mismo se empieza con cierta energía y de predisposición anímica, en el desarrollo de la misma las energías se van gastando y la cotidianidad de las acciones o lo reiterativo de ellas hacen decaer la energía y en el octavo mes no se han hecho las previsiones suficientes y lo que en el inicio era todo energía y poder de recursos a la mano, pues han decaído y nos encontramos con que por falta de previsión en el avance tenemos carencia que no habíamos previsto. De manera que el 19 nos invita a un análisis cercano de las circunstancias por las cuales es conveniente intervenir ahora y también prever las posibles carencias a lo largo del decurso de la acción, para evitar la posible desventura de la imprevisión. Esta es una posible respuesta para la primera línea de acción. Cuando la línea mutante nos sale en otra consulta y ocupa la segunda posición, la línea Yang recae la responsabilidad sobre la línea Yang del hexagrama. En el caso del hombre fuerte, el general cualificado, la expresión del duque de Zhou habla de un general triplemente galardonado. Esta significación del triple galardonamiento tiene una amplitud de conocimiento muy significativa, muy a tener en cuenta. Es decir, la acción que va a llevar este general perfectamente centrado en medio de la multitud del ejército, delegado de arriba, la línea quinta no es gobernante porque ha delegado una tierra generosa y noble generosamente, ha delegado el ejercicio de su gobernación en un estado de crisis como el representado por la estructura en un general capacitado. Y la triple galardonación, el triple galardón, significa que el cumplimiento está acorde con las necesidades físicas en la tierra, con las necesidades humanas, el ser en el medio, Kan, que es el hombre en el medio, y el cielo, que es la parte elevada, la alta, la ética, los principios que deben regir la conducción. Elevado éxito porque está perfectamente comunicado, capacitado y adelante. Adelante respecto de aquellas previsiones que ya ha ejecutado, ha proyectado desde en medio del Estado Mayor, porque el complementario que se produce con esta mutación es el hexagrama número 2. El hexagrama número 2, recordamos, es Kun, la tierra, lo respectivo. Está especialmente subrayado por la capacidad de abnegación y con el tilde no banal de que si se adelanta se extravía. Por tanto, extrayendo los elementos
característico para el cumplimiento de lo previsto por este general situado en el centro. Vamos a acometer la acción con perfecta empatía con los medios y los recursos, pero nos vamos a limitar al cumplimiento de aquello que el general ha previsto en función del análisis y el conocimiento general de la situación. Pero que sobre la marcha no vamos a improvisar ninguna otra acción ulterior. Bien, esta es una posible respuesta para la segunda línea de mutación. Cuando en otra ocasión la mutación se nos presenta en la tercera línea, aludo a la rememoración mnemotécnica del consultante a la posición peculiar de las líneas tercera y cuarta, ahora es la tercera concretamente. En la tercera línea el consultante debe tener muy en cuenta el enunciado, porque habla de una usurpación del poder. El poder del general experimentado que debiera llevar la acción ha sido usurpado por la arrogancia del joven bravucón, que enardecido ha usurpado el capitaneo de la masa de la hueste y pretende capitanearla, y lo que nos augura el oráculo por medio de las palabras del duque de Zhou, pero trascendiendo el propio conocimiento del duque de Zhou, dice, preconiza que lo que ha de llevar una acción como en los términos que en que lo empieza el consultante ahora mismo, son cadáveres propios. Usurpar las funciones de la sabiduría y el hombre fuerte por el ardor de las vísceras y la usurpación apresurada de la bravuconería, lo que haría producir pues la pérdida de nuestras previsiones en el orden moral, en el orden ético, en el orden económico, en el orden incluso físico de la propia vida, si es de acción de carácter bélico, aquella que pretendemos usurpar. Cuando muta la línea, en la respuesta, la indicación correctora nos viene por el hexagrama complementario, que es el 46, el empujar hacia arriba. Empujar hacia arriba siempre con elementos de reflexión y siempre con la orientación nutricia vitalmente del sol, de la claridad. Este 46, el empujar hacia arriba, tiene una peculiaridad respecto de un leitmotiv, de una expresión que como leitmotiv recorre todo la secuencia de los 64 hexagramas y de las 448 respuestas oraculares básicas. Leitmotiv es propicio ver al gran hombre. Aquí la peculiaridad radica en que es preciso ver al gran hombre. Mientras que es de costumbre en cualquier emprendimiento de cierta importancia es conveniente comportarse como el gran hombre que llevamos o que debiéramos llevar dentro de nosotros mismos, aquí hay la necesidad de ir a visitar a un gran hombre, de tener un modelo al que seguir. Cuando decimos gran hombre, obviamente se refiere a persona, entidad o idea. Es necesario tener un modelo que nos sirva de guía en lugar de la improvisación y de la usurpación de la que ya adolecemos al haber hecho la consulta y que pugna en nuestro interior. Es preciso buscar un modelo capaz para que reoriente esta intención de usurpación que debemos abandonar. Esa es una respuesta a
a la tercera línea de mutación. Cuando muta la cuarta, también tenemos otra peculiaridad, dado el contexto cultural en el que generalmente nos movemos, en el que muchas veces se confunde la prudencia de una retirada con la cobardía de una huida. La cuarta línea dice que debemos preservar las energías del ejército porque ahora mismo, vamos, ni siquiera sería una victoria pírrica, sería realmente un desastre el acometer. Por tanto, aquí la virtud precisamente está en la retirada, que no es, por supuesto, y lo recalco por los elementos culturales que puedan pesar en la contra del consultante, de los hábitos de su cultura. No es una retirada no es una huida lo que aquí propugna el oráculo, sino una retirada para preservar las propias fuerzas, los empleos, ya sean de personas o de recursos o de ideas, no perderlos inútilmente y no perder tampoco la opción del logro en otro momento determinado. Cuando muta esta línea, el hexagrama complementario que se produce es el 40, la liberación. La liberación tiene una exigencia importante. Cuando nos liberamos de algo, debe propender en nuestro ánimo interior la generosidad. Y desde luego lo que sin duda debe acontecer es que no nos quedemos, permítanme la expresión coloquial, rumiando en el asunto, que ver si lo hubiera hecho de esta u otra manera. No. Lo propio es, una vez que se ha superado un obstáculo, es dejarlo atrás e incorporarnos a nuestra vida habitual, que con sus necesidades demandan nuestra plena atención. Bien, esta es una posible interpretación para la cuarta línea de mutación. Cuando en otra ocasión la mutación se nos presenta en la línea quinta, nos dice el texto oracular que en el medio hay algo que hacer, hay un objeto, hay una acción que llevar a cabo, pero no se trata de una acción que requiera un empleo del anatema, de que arrasemos las tierras y luego quememos los bienes y salemos las tierras. No, aquí se requiere la precisión del general, de ese general que sabe cautamente dónde debe intervenir con previsión, o como el sistema inmunológico, que no atiende lo mismo a la picadura de un mosquito que a la mordida de una víbora. Ser selectivo es capital. Hay algo, hay un elemento nocivo o un elemento productivo que recuperar, según queramos verlo, pero no es a todo a lo que tenemos que meterle mano. Aquí se requiere la precisión y la sabiduría de un experto para seleccionar el objetivo del acometimiento y llevarlo a cabo. Cuando la mutación nos da el hexagrama número 29, que es el complementario, que se produce como complementario, es el que nos va a terminar de indicar cuál es la manera adecuada para ser selectivo. Complementario es el 29. Significa un peligro objetivo, no una mera ilusión fantasiosa de un supuesto peligro que no existe más que en nuestra psique. Es realmente un peligro objetivo. Y para el peligro objetivo, nada como el magisterio del agua para enseñarnos cómo conducirnos. El agua es fiel a sí misma y no tiene pretensiones de cruzar enfrente, sino que conforme a la ley de la gravedad del terreno por el que circula, fluye con auténtica facilidad por lo sencillo, por lo fácil, por donde le va
permitiendo el terreno. Y no hay ningún hueco que deje sin cubrir. No salta hueco, no salta acequia. Discurre conforme a la gravedad, rellenando todo posible hueco. Así es como debe comportarse el consultante para rellenar meticulosamente los huecos, discurriendo por lo fácil y localizando específicamente cuál es el objeto que debe apartar o el objeto, en caso de que fuese positivo, que debe asumir de aquel contexto variado y complejo. Esta es una posible respuesta para la quinta línea de mutación. Cuando la mutación en otra ocasión se nos presenta en la sexta, el ejército debe tener buen cuidado, o los directores del ejército, los generales que dirigen el ejército, deben tener cuidado con la victoria, con el entusiasmo de haber conseguido el logro. El entusiasmo suele difuminar las barreras de lo pertinente, de lo ético, y eso sería gravísimo. El texto oracular dice concretamente que no debe emplearse, que cuando se han conquistado, cuando se ha conquistado la victoria, no se debe repartir los feudos entre los vulgares. El vulgar no debe tener acceso. Es decir, hay que pagar a quienes han contribuido por la fuerza del colectivo. Hay que pagar a los mercenarios, pero es impagable la labor de aquellas personas que en virtud del ideal pues se han entregado abnegadamente a la causa. No emplear en el reparto de la victoria, porque desvirtuaríamos a los ojos del pueblo en los principios en los que debe basarse el nuevo gobierno. El nuevo gobierno de la nueva situación que viene significada por el desagrama número 4, que es el que se produce como complementario y que significa un caudal nuevo, un río nuevo, un establecimiento ancestral en virtud del cual y en función del cual debemos comenzar a discurrir conforme a su orden establecido. Bien, esta sería una respuesta para la sexta línea de mutación. Gracias por vuestra atención.